Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando sobre la teología del libro de Josué. Estamos entrando en este capítulo 11, muy interesante, vamos a mirar un poco. Tenemos Josué y la campaña del norte ahora, como vimos en el anterior, la campaña del sur, ahora estamos con la campaña del norte. Miremos algunas de estas características de lo que sucede en esta campaña del norte. En primer lugar, tenemos que ver que el relato de la conquista del sur ha dejado a Josué, a los israelitas, en Gilgal, por una parte, ¿verdad? Estamos entonces en el capítulo 10:43, en que los israelitas se encontraban en Gilgal, en el campamento, y ahora va a comenzar en el capítulo 11 y van a ir hacia el norte. El narrador de por sí omite cualquier referencia a la conquista del centro del territorio, es decir, nosotros tenemos al sur primero y luego llevamos directamente al norte. No hay nada que te especifique esa campaña que se haya hecho en el norte de Israel como conquista. Y así da un gran salto geográfico y nos traslada al norte, donde Yavín, rey de Hazor, de forma parecida a Adonisedec de Israel, encabeza una coalición para luchar contra Israel. Aquí también entonces vamos a encontrar a este otro rey, Yavín, que es el rey de Hazor. También extraña que participen tantos reyes en la coalición y que al final solo se hable expresamente de la ciudad de Hazor, englobando a todas las otras de manera muy general. Entonces aquí están algunas de las cositas entonces que irán apareciendo. Hay que ver si a esto se los puede considerar verdaderamente, si es que históricamente queremos entrar, si en ese momento existían así pequeños reyes o ese rey, qué significaba ese rey dentro de un clan tal vez,
Y entonces por eso es que los van nombrando. Y después de una manera muy general. Hazor tal vez era una ciudad bastante importante. Nosotros hemos hecho algunos viajes a Tierra Santa y estuvimos en las diversas oportunidades, visitamos Hazor. Este lugar hasta ahora es un lugar arqueológico al norte de Israel, muy interesante, y según los estudios de la arqueología, allí nos muestran muchas de estas, muchos de los elementos que han encontrado desde la arqueología que nos ayudan, ¿verdad?, a rehacer un poco esa historia. Se nota que era una ciudad muy importante, por lo menos Hazor. Desde el punto de vista histórico, se discute si la campaña es un duplicado simplemente de la batalla de Barak y Débora contada en Jueces, que tenemos del capítulo 4 al 5. En ambos casos, el rey de Hazor se llama Yabim, pero en Josué 11 interviene personalmente, mientras que en Jueces 4 envía a su general Sísara. Entonces aquí hay algunos detalles. Bueno, vamos a ir viendo porque esto es interesante. Eso también ya vamos a entrar próximamente cuando terminemos este libro de Josué con el libro de los jueces. Y sabemos que el libro de los jueces también, en alguno de los casos, se nota que el libro de los jueces es mucho más histórico, es decir, representa más y nos traen más datos históricos. Incluso con el estudio de la arqueología podemos ver que hay algunas cosas que se narran allí que corresponden mucho más a un aspecto histórico que este libro que nosotros estamos estudiando, en este caso el libro de Josué. Se nota que el libro de Josué es mucho más teológico, es mucho más pedagógico. En este libro histórico, así le llamamos nosotros, ¿verdad?, en la colección y en la división de los nombres, simplemente estamos viendo mucha teología, ¿verdad?, del autor sagrado, que está queriendo decir que es Dios el que acompaña al pueblo, es Dios el que hace que el pueblo pueda conquistar en la tierra prometida, que se cumplan las promesas. En este sentido también es muy interesante, ¿verdad?, porque una de las cosas muy importantes que algunas veces nosotros no sabemos, ¿verdad?, por una cuestión ciertamente de que no nos metemos mucho al estudio también bíblico, solamente conocemos a oídas y muy por encima, sin entrar en todos los detalles de lo que significa un verdadero estudio bíblico, ¿verdad? Lastimosamente que muchas veces nos dejamos engañar también, ¿verdad?, y también gente inescrupulosa que quiere engañar así, pero fácilmente y rápidamente, ¿verdad? Pero ya sabemos con otros intereses también, ¿verdad? Pero si vamos a hacer un estudio serio, es aquí donde encontramos el aspecto teológico, con muchos de estos movimientos incluso. Por ejemplo, los masones le llaman el Dios arquitecto. Y una justamente de las cosas que podemos demostrar, y es la base de todo, ¿verdad?, para demostrar, los otros principios ya ni hacen falta, ¿verdad?, porque si cae en la primera columnita, cae todo el edificio que se forma después, ¿verdad? Es justamente que el Dios de la Biblia no es un Dios arquitecto, o no es un Dios aristotélico, o no es un Dios que se queda desde lejos, crea y deja al mundo, que después se realice solo. No, el Dios de la Biblia es un Dios que acompaña, es un Dios que camina con su pueblo todo el tiempo. Fíjense, toda la Biblia, ustedes se darán cuenta que después de la creación, Dios está continuamente interviniendo. Y aquí, este libro en su teología, pero así, 100% notamos en todos los escritos, en todas las narraciones que encontramos aquí, todos los capítulos, que no es ningún Dios arquitecto, al contrario, es un Dios que acompaña paso a paso a su pueblo. Es decir, no se desentiende de su pueblo. Y ese es el Dios cristiano, y es el Dios, ¿verdad?, católico que decimos nosotros, que después viene a continuación. Pero vean, ¿cuál es la Biblia? Porque algunos después te discuten y te preguntan, ¿verdad? ¿Se puede ser masón y al mismo tiempo católico? ¿Se puede ser masón y cristiano? Y aquí está la base. O sea, la diferencia con tu sheiterei. Uno es negro y el otro es blanco. Pero en la definición de Dios nomás. Ahí nomás ya comenzamos. Entonces, por eso es que todos los otros elementos, ¿verdad? No, pero nosotros servimos, pero nosotros... Sí, todo lo que vos quieras. Pero el fundamento y el elemento sobre el cual se basa todo es ya el problema. Y desde ahí nomás. Pero en fin, esas son situaciones, ¿verdad? Pero para eso hay que estudiar y hay que entender. Porque si uno no estudia y no entiende, entonces
está discutiendo al aire, al cohete, como decimos nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Congreso Eucarístico Internacional de Budapest albergará una misa con música en lobari. Esta es una lengua hablada entre los romaní, una comunidad gitana minoritaria en Hungría. El violinista húngaro György Lakatos ha sido el encargado de organizar esta celebración, después de que la Biblia se tradujera en lobari en 2018. 2018. En 2018, el cardenal húngaro Péter Erdő me pidió que creara y organizara este proyecto porque la Biblia fue traducida al lobari. Es una lengua gitana típica de aquí. En su viaje a Rumanía, el Papa Francisco se reunió con miembros de la comunidad romaní. Lamentó la discriminación que han sufrido y subrayó que la Iglesia los acoge a todos. Nella Chiesa di Cristo c'è posto per tutti. Se non fosse così, non sarebbe la Chiesa di Cristo. La Chiesa è il luogo di incontro e abbiamo bisogno di ricordarlo non come un bello slogan, ma come una parte della carta di identità del nostro essere cristiani. Ahora, esta comunidad gitana húngara cantará las canciones de misa en su propio idioma por primera vez. Aunque este evento no está dirigido solo a los romaní, también pretende mostrar la mano tendida a gente de todos los orígenes. Es un evento enorme, no solo para la comunidad gitana, sino para la gente de Hungría y en el extranjero. Esta misa, de hecho, tiene una variedad musical increíble. La música se estrenará en la Basílica de San Esteban el 1 de septiembre y la misa se celebrará la semana siguiente. El 12 de septiembre el Papa Francisco viajará a Budapest para celebrar la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Mother Mary, I want to walk by your side, 'cause you are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side,
never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta teología maravillosa que encontramos aquí. Estamos en el capítulo 11 y aquí estamos viendo sobre la campaña hacia el norte, ¿verdad? La conquista del norte. Y decíamos nosotros anteriormente que en este libro encontramos mucho de teología. Aquí es la enseñanza teológica lo que nos toma verdaderamente como elemento fundamental y esencial. En este capítulo 11 se han propuesto diversas soluciones. Vamos a mirar un poco a estas soluciones con respecto a Yavín, ¿verdad? Y Jasor, ¿verdad? Y ahí aparecen estos elementos de que hay discrepancia entre el libro de Josué y el libro de los jueces. Bueno, nosotros más o menos ya dijimos que al final de cuentas lo que Josué quiere presentarnos es simplemente una gran teología donde Dios es el centro y Dios es el que acompaña siempre a su pueblo. El libro de los jueces, sin embargo, también tiene, evidentemente, porque todos tienen su teología, pero aquí con una teología diferente, ¿verdad? Donde incluso nos da, los capítulos aquí nos dan elementos mucho más históricos que los que nos dan los libros de los capítulos de Josué. Entonces las soluciones que se nos proponen desde los estudiosos que han leído y que han quemado las pestañas, como se dice sobre estos libros, nos dicen, primera posibilidad, existieron dos reyes de Jasor con el mismo nombre. Bueno, primera posibilidad. Y hubo dos batallas en épocas distintas. Esta solución parece entonces demasiado fácil, ¿verdad? O sea, es dar dos reyes diferentes, dos reyes con dos nombres diferentes, dos reyes con dos épocas en el calendario también diferentes. Una segunda posibilidad, una segunda salida. La batalla histórica en la que se dio en tiempos de los jueces, más tarde se aplicó a Josué para trazar una panorámica completa de sus campañas, que de cierta manera parece que es un poquitito más lógico, ¿verdad? Con respecto justamente a lo que estábamos diciendo nosotros recién. Porque si el libro de Josué es un libro mucho más teológico, Josué ciertamente que va a utilizar de muchos de los elementos históricos y de los elementos narrativos de otros libros y de lo que el pueblo en ese momento conocía, lo que en ese momento el pueblo reflexionaba y ciertamente que después lo va a ir tomando para su narración teológica. Eso sería una salida mucho más fácil, ¿verdad? También. En este caso sería esta segunda posibilidad. Y entonces, por ejemplo, hay un autor famoso, de Bo, objeta que se trata de dos batallas, dice, en sitios muy distintos, uno en la llanura de Jezreel y otra en la Alta Galilea. Esa es la posición entonces de este autor. Ahora, una tercera posibilidad. Se trata, dice, de dos batallas distintas contra el mismo rey Yavín, pero ambas son del tiempo de los jueces. Y la que cuenta Josué, aquí en este capítulo que nosotros estamos comenzando a estudiar, capítulo 11, sería posterior a la de los jueces 4. La victoria de Débora y Barak permitió la posterior campaña hacia el norte y la conquista de toda la región. Bueno, esta es otra posibilidad. Entonces, como que dos batallas en tiempos diferentes. Y bueno, y eso entonces, dice la de Débora, que sería la primera, es la que después les dio la posibilidad de ir subiendo hacia el norte, de ir conquistando. Ahora, en esta hipótesis última, el protagonista de la segunda batalla no pudo ser, lógicamente, Josué. Aquí de nuevo entramos en una situación difícil, ¿verdad? Porque si son de tiempos diferentes y mucho tiempo después, entonces es muy difícil que aquí sea Josué también.
Una cuarta posibilidad que se nos da ante esta situación. Siempre muy famoso es De Bo, que ha estudiado sobre el libro de los jueces y también sobre el libro de Josué. Piensa que la solución anterior es inaceptable desde el punto de vista arqueológico. Hazor, esta ciudad, fue destruida a finales del siglo XIII, antes de la época de los jueces. Por consiguiente, Josué 11 guarda el recuerdo histórico de una batalla que llevó al saqueo e incendio de Hazor. Entonces aquí está diciendo, ¿verdad? Aquí ya nos estamos valiendo de la arqueología. Y entonces, si vamos a prolongar, evidentemente que esa ciudad ni ya existía. Entonces, ¿cómo podés en esa época presentar batalla? Sin embargo, la de Josué te está presentando elementos, ¿verdad?, que te hablan de una ciudad que presentó, ¿verdad?, el saqueo, el incendio de esta ciudad de Hazor. Entonces te dan datos mucho más reales. Pero la victoria no fue de todo Israel capitaneado por Josué, sino que estuvo protagonizada por las tribus del norte, que son tribus distintas de la casa de José. Bueno, esta es la otra posibilidad. Entonces aquí en este caso no entraría Josué, ¿verdad? No entraría Josué, sino que son otras tribus, son las tribus del norte que están peleando con esta ciudad de Hazor. Una quinta posibilidad que se nos narra de los estudiosos, sin contar en comparaciones con Jueces 4, algunos autores niegan cualquier trasfondo histórico de este pasaje de Josué. Otros ya directamente dicen, no, aquí no pasó nada, aquí solamente es entonces un relato, más o menos como decir un relato más bien inventado, ¿verdad? Entonces tomado y como analogía simplemente para decir que ellos fueron conquistando el norte y así como existía una ciudad y como ellos saben que esa ciudad en algún momento fue saqueada, fue incendiada, entonces bueno, van utilizando de estos elementos, pero batalla nunca hubo, según esta última posición. Bueno, eso es entonces así en una forma general, solamente para que nosotros podamos meternos, ¿verdad? Y saber ante qué narración nos encontramos. Porque si no, hay Cotañán de ahí el estilo protestante, ¿verdad? Lo que está escrito ahí, más o menos, y si uno dice así, como nos dicen los estudios arqueológicos, los estudios históricos, entonces ya nos quitamos el pelo y decimos, no puede ser esto, le cambia para allí la Biblia o lo que sea, no sé qué cosa, ¿verdad? Porque muchos piensan que la Biblia es un libro, ¿verdad?, caído así del cielo, que Dios escribió con el dedito y te tiró como un ladrillo y tenés que agarrar y tenés que leer, ¿verdad? No, aquí hay un trasfondo histórico profundo, ¿verdad?, pero de una realidad que está viviendo el pueblo, es decir, la iglesia que está reflexionando. Y en ese caminar, cómo Dios se manifiesta, entonces nosotros vamos encontrando y vamos viendo esa teología, es decir, en el mensaje que quiere transmitir al pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar. No sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué, estamos iniciando el capítulo 11, estamos mirando esta batalla, ¿verdad?, que tenemos. Estábamos hablando sobre estos nombres que aparecen tanto en el libro de los jueces como en el libro de Josué, en el capítulo 11 de Josué justamente, y en el capítulo 4 de los jueces, Yavín y Jasor, ¿verdad? Y teníamos estas 5 posibilidades, es decir, lo que nos presenta el autor sagrado. Cuán allá esa mita en cuanto a la estructura y al contenido. Cómo cada uno de estos textos se van armando para poder pasarlo y transmitirlo, ¿verdad? Entonces, aquí. Entonces, en primer lugar, se aplica el mismo esquema del capítulo anterior. Así como nosotros hemos reflexionado, el capítulo 10, así también el mismo esquema, con algunas modificaciones. En primer lugar, vamos a ver que el enemigo que oye, que escucha, luego decíamos que hay una coalición también y ataque. Luego tenemos un oráculo divino y su realización, y luego ya la ocupación del país. Eso es lo que encontramos aquí en este capítulo. En primer lugar, la coalición y el ataque encontramos del versículo 1 al 5. Cuando Yavín, rey de Jasor, se enteró de lo que había sucedido, envió mensajeros al rey de Joab de Madón, al rey Simrom y al de Aksaf, a los reyes que estaban en el norte, en la zona montañosa, y en la Arabá, al sur de Genezaret, en la región baja y sobre la altura de Dor, hacia el oeste. Los cananeos se encontraban al este y al oeste, los amorreos, los givitas, los pericitas y los jebuseos en la montaña, y los hititas al pie del Hermón, en el territorio de Mizpah. Los 5 reyes salieron con todas sus tropas, que formaban una multitud tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, y con una enorme cantidad de carros de guerra y caballos. Y una vez reunidos en el lugar fijado, fueron a acampar todos juntos cerca de las aguas de Merón para combatir contra Israel. Bueno, hasta ahí entonces tenemos esta primera parte, del 1 al 5. Entonces, interesante, ¿verdad? Es la coalición de los reyes, entonces, así como habíamos escuchado también la coalición de los reyes del sur, ahora aquí al norte, con los de Jasor. Bueno, entonces, en primer lugar, encontramos esto. Luego, tenemos aquí la explicación, ¿verdad?, de ¿qué es Jasor? Vamos a conocer un poco dónde se encuentra Jasor, qué era Jasor en ese momento. Como yo les expliqué anteriormente, allá 10 años viví yo en esa tierra de Israel. Muy interesante, muy hermosa, y sobre todo para un estudio bíblico así de los lugares y de la geografía es una cosa maravillosa. Bueno, y ahí entonces, en las tantas veces que hemos visitado este lugar, Jasor, entonces encontramos muchos estudios, y sobre todo de la parte arqueológica. Todo lo que se van encontrando, ¿verdad? Porque siempre se sigue estudiando y se sigue estudiando. No es que eso uno encontró, estudió y ya está toda la pólvora descubierta, como se dice, ¿verdad? Sino que aquí se continúa y se continúa y se continúa, y estudios, y siempre van apareciendo cosas nuevas, ¿verdad? Porque cuanto más yo ore, yo por ahí encontrar algún detallecito y que es para un arqueólogo que entiende estas cosas, que estudia, que mira, y ellos son los especialistas en esto, enseguida hay muchos elementos interesantes. Y cuanto más, como estoy diciendo, van a la profundidad, van encontrando elementos interesantes. Jasor, llamado, ¿verdad?, Herbet Wakas, ¿verdad?, de Kedak. Entonces, a unos 16 kilómetros al norte del lago de Galilea. Es una montañita, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Es muy hermoso desde ahí mirar un poco, y de ahí se puede mirar bastante, porque siempre las ciudades casi siempre se edificaban en lo que ellos le llaman la shefelá, ¿verdad? En las colinas serían para nosotros. Y desde ahí entonces podían tener una visual mucho más amplia, sobre todo para mirar bastante lejos, ¿verdad? Y desde ahí de nuevo su torre de control, digamos, desde las
murallas y entonces podían ver cuando el enemigo se acercaba o algo por el estilo. Siempre era para cuidar y por eso estaban amuralladas. Y todos estos detalles son muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes. Todas estas cosas encontramos. Bueno, entonces a 16 kilómetros al norte del lago de Galilea. Y aparece mencionada en textos egipcios también esta ciudad. Parece que era muy importante esta ciudad de Hazor. Ya en el siglo XV aparece en el texto egipcio. Entonces, en los descubrimientos que nosotros vamos viendo con estos arqueólogos, sobre todo, que van estudiando el lugar de Hazor, nosotros podemos ver que se extendía hasta los límites del Principado de Pella. Esto queda del otro lado del río Jordán, entre las que llamamos también, ¿verdad?, la Decápolis. Pella es una ciudad muy interesante también, que tiene restos muy importantes de la influencia griega. Bueno, pero en fin, esto ya mucho más en el tiempo del Nuevo Testamento en que nosotros encontramos. Pero la jurisdicción entonces va bajando hasta esa zona. El Tel, es decir, Hazor, estuvo ocupado durante mucho tiempo y se extendió hasta cubrir un área inmensa, por lo menos de 200 acres sería, ¿verdad?, en cuanto a la arqueología, como nos van narrando. Conocida como la Ciudad Baja, una de las más grandes de todo el Antiguo Oriente. Por eso, si ya nos está diciendo que es una de las ciudades así llamada de la Ciudad Baja, pero la más grande, conocida en todo el Antiguo Oriente, quiere decir que habrá sido una ciudad muy importante, o sea que tenía muchos habitantes y estaba muy bien organizada. Destruida a finales del Bronce Medio. Fue reconstruida poco antes y siguió ocupada después hasta el Bronce Tardío. Más o menos sería hasta el 1200 antes de Cristo. Hasta el 1200 antes de Cristo. Cuando de nuevo fue incendiada. Según Yadín, que es un estudioso, la destrucción de la última ciudad del Bronce Tardío fue causada por los israelitas. Entonces, en el año 1200, que es más o menos justamente coincide, ¿verdad?, con lo que nosotros estamos estudiando y nosotros estamos hablando, ¿verdad?, que sería entonces el tiempo de Josué, el año 1200, más o menos. Y según este autor, ¿verdad?, Yadín, él habla de que más o menos esta es la última destrucción que se conoce así arqueológicamente, que más o menos correspondería al año 1200, el Bronce Tardío. Ahora, el pequeño y pobre asentamiento del Hierro es israelita, es decir, lo que viene posteriormente. La edad, ¿verdad?, el tiempo del Hierro. Ahora, con respecto a la otra ciudad, o de quien es nombrado aquí, ¿verdad?, este rey, de Madón, dice. Es llamada también como Shefelá o como colina, es el Karn Hatín, que queda al oeste del Tiberíades, del lago de Tiberíades, y cerca de Jirbet Madjan, que conserva el nombre antiguo. Ahora justamente se llama Los Cuernos de Hatín, se llama. Incluso ahí ya en tiempo de los cruzados, imagínense que hace poco, por decir así, en el año 1100, la última batalla del reino cristiano se da justamente en este lugar, cuando los cristianos son expulsados de la Tierra Santa, ¿verdad?, en la lucha con los musulmanes en ese lugar. Entonces, hasta ahora se llama, ¿verdad?, Los Cuernos de Hatín. Ya que no se la menciona en ningún otro caso, algunos piensan que se trata de Merón, mencionada en fuentes egipcias y asirias. Madón y Merón, ¿verdad? Eso entonces justamente por los caminos, ahí cuando uno va en esas hermosas rutas, ¿verdad?, asfaltadas que encontramos ahí por el norte de Israel, encontramos los carteles, ¿verdad?, que dicen justamente Merón, Merón. Merón es entonces una de las actuales, ahora por lo menos, ciudades que conservan incluso estos nombres. Bueno, algunos piensan que ese sería el lugar, ¿verdad? Entonces, Madón
Merón, entonces como que va cambiando poco a poco, ¿verdad? En cuanto a la pronunciación. Luego tenemos el otro nombre, que es el Sinrom, que sería el Hirbet Shemunijé. Hirbet Shemunijé, que queda a 22 kilómetros al oeste de Malul Abel, al lado de Nazaret. También esto queda ahí muy cerquita, es un lugar muy interesante. ¿Se dan cuenta cómo se conservan muchos de estos nombres? O por lo menos lo volvieron a retomar de acuerdo a los nombres que también nosotros encontramos en los escritos sagrados. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos
que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular, y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Señor,
Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 11 del libro de Josué. Ahora tenemos esta otra ciudad, ¿verdad? Aksaf, probablemente se llamaba Tel Keisán. Su antigüedad e importancia se conoce por diversos documentos antiguos, los textos de execración egipcios, la lista también de ciudades conquistadas por Tumosis III. Esto estamos hablando con los faraones, ¿verdad?, de Egipcio. También aparece en las cartas de Amarna y el papiro Anastasi. En las cartas de Amarna se dice que su rey, junto con el de Aco, combatió con 50 carros contra bandas enemigas. Bueno, estos son los documentos. Si se dan cuenta, aparece en muchos documentos este nombre, Aksaf, ¿verdad? Entonces, como ciudad, como lugar. Entonces, si aparece en muchos documentos, quiere decir que como nombre este lugar, por lo menos históricamente, existió. Y esto es lo que nos hace entender, ¿verdad? Entonces, Hazor, Madón, Simrón y Aksaf. Esto es con respecto entonces a estos reyes y la coalición de estos reyes. Ahora el versículo 2, vamos a mirar un poco lo que nos decía el versículo 2. A los reyes que estaban al norte, en la zona montañosa, y en la Arabá, al sur de Genesaret, en la región baja, y sobre las alturas de Dor, hacia el oeste. Este texto es un poco difícil en su estudio. Vamos a ver un poco toda una reconstrucción que hacen algunos, ¿verdad? Pero en cualquier caso, incluso con estas reconstrucciones del texto, para darle más sentido, sugiere que la coalición engloba a todos los reyes. Es decir, este versículo 2 lo que está queriendo decir es que la coalición de los reyes engloba a todos, las distintas zonas, los que están alrededor, ¿verdad?, del lago de Genesaret, y los que están a la costa, incluso hasta Tiro. Entonces, eso es más o menos lo que se interpreta. Por eso decíamos que es un texto bastante difícil. A los reyes, dice, que estaban al norte, en la zona montañosa, y en la Arabá. Bueno, Arabá, que aquí después te dice, al sur de Genesaret, es decir, otra Arabá, porque la Arabá es conocida ya cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Bueno, pero en fin, aquí hay una Arabá también, pero por lo menos te especifica y te dice al sur de Genesaret, en la región baja, la Baja Galilea sería, y sobre las alturas de Dor,
Dor, la Pinotitza, ¿saben? De Endor, hacia el oeste. Y bueno, eso es un poco lo que te está diciendo. Pero, como decíamos, tal vez este texto, que es un poco difícil, tiene como objetivo entonces de decir un poco que la coalición, en forma muy general, decíamos hace rato, quiere englobar a la mayor cantidad de estos pueblos que habitaban en esa región. Vamos a seguir ahora con la palabra montaña. Eso se dice, en hebreo se dice Har, que se refiere a la montaña Galilea, según algunos autores, ¿verdad? Es esa montaña de Galilea, la montaña de Galilea, entonces sería el Har. Bueno, después aparece también otra de las palabritas aquí, el páramo al sur de Genesaret, es decir, lo que nosotros estábamos diciendo recién, este nombre que es justamente la Arabá, ¿verdad? Arabá sería el páramo en otra manera de traducción. Si se respeta el texto más antiguo de la Biblia en hebreo, se trataría de la llanura al sur del lago, la llanura que se encuentra al sur del lago de Genesaret. Hay otros que cambian este nombre, ¿verdad? Del Negev, lo refieren a la llanura frente a Kinarot o Kinerot, probablemente una variante de Kinneret, que sería entonces más bien hacia el oeste, ¿verdad? Ahí también hay toda una zona muy interesante antes de llegar al Arbel. Ahí también están unas montañas espectaculares, maravillosas, ¿verdad? Cerca del lago de Genesaret, ¿verdad? Y entonces tal vez sería ese, que es justamente, hay una pequeña shefelá o una colina que justamente le da después el nombre al lago, ¿verdad? Que es el Kinneret. Y bueno, vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir mirando, ubicándonos frente a este capítulo tan interesante y tan lindo, donde nosotros nos estamos encontrando en nuestro estudio bíblico, en este capítulo 11 del libro de Josué. Nos volvemos a encontrar la próxima y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.